ustedes saben, los días viernes generalmente vamos a avanzar lo referente a los contenidos teóricos y los días martes vamos a trabajar sobre todo lo que es la parte práctica, que es decir, en este caso los títulos, vamos a trabajar los objetivos, justificación y todo lo demás, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las opciones. En las opciones de titulación estamos viendo en la unidad temática 2 vamos a ver qué es lo que ustedes tendrían que hacer para poderse titular, ¿no? Generalmente tenemos como aspectos generales que en la carrera de comercio internacional se ha dado una de las opciones de titulación que es el técnico universitario superior en comercio exterior. Esa es una de las opciones de titulación que ustedes tienen como estudiantes para poder titularse, ¿no? Ya les decía la anterior vez, ¿no? Para esto ustedes deberían culminar satisfactoriamente el sexto semestre. No pueden optar a ninguna de las modalidades de titulación de técnico superior universitario, si es que no, técnico universitario superior, perdón, en comercio exterior, si no han concluido satisfactoriamente su formación hasta el sexto semestre. Tendrían que no tener ningún arrastre y recién ustedes poder optar por una de estas menciones que en este caso es técnico universitario superior en comercio exterior, ¿no? Esa es una de las menciones que se les otorga cuando ustedes defienden ya sea sus monografías o realizan sus pasantías o realizan su proyecto técnico, ¿no? Asimismo, para optar este título intermedio que otorga la carrera de comercio internacional, ustedes deben cumplir el reglamento de titulación de técnico superior universitario, ¿no? Para acceder a la titulación. Y para que sea fácil, un poquito más, no digo fácil, ¿no? Para que sea un poquito más factible para ustedes optar por alguna de estas modalidades de titulación, se ha creado lo que es las seminario eh, de titulación. En este caso, en algunas carreras se las conoce como seminario de titulación, que generalmente se cursa en el semestre, ¿no? En el caso de la carrera de comercio internacional, esto se le ha asignado el nombre de modalidades de graduación técnico superior universitario, es decir, que esta asignatura sería como su seminario de titulación. En esta carrera, generalmente, ¿qué es lo que se hace? Ustedes tienen la opción de inscribirse, por eso es una asignatura optativa, ¿no? Hay dos asignaturas, pueden tomar esta o pueden tomar otra asignatura, ¿no? Sin embargo, los que optan por el seminario de titulación o conocida en la carrera de comercio internacional como modalidades de graduación, ustedes tienen la opción de pasar las clases. ¿Para qué? Para que ustedes acá puedan aprender en la elaboración de su documento de titulación y para lo cual el objetivo de la asignatura es apoyar, dice, al estudiante a la realización exitosa de un proyecto a partir del desarrollo de un trabajo de titulación. En este caso, ese es el objetivo de la asignatura. Por eso les decía, ¿no? Esta asignatura no es tanto teórica, es más teórica práctica, es decir, avanzamos la teoría y a la par tenemos que avanzar la práctica. ¿Y qué significa la práctica? Es que ustedes aprendan a hacer una de los documentos académicos que requieren para la titulación del eh, técnico superior universitario. Es decir, en este caso puede ser hacer su monografía de compilación o su monografía de investigación. En el caso de que fuera proyecto, ya les decía, ¿no? Generalmente, ¿quién les podría apoyar con más detalle en la parte de proyectos? Es su docente de la asignatura de elaboración de proyectos. Es decir, ustedes pasan, si no me equivoco, en la tarde con el licenciado Alan Bravo, él es el que tiene la asignatura de proyectos y bueno, él seguramente les orientará, ¿no? Cuál es un proyecto, cómo se hace la factibilidad de los proyectos. Entonces, con él sí pueden incluso hacer un proyecto que les pueda servir para su técnico superior universitario, ¿no? En el caso de pasantías, ya les decía, directamente es con instituciones que tengan convenio con la carrera y con la universidad, pueden realizar sus pasantías. Para eso tampoco no es necesario hacer un documento largo, no es solamente presentar dos informes, ¿no? Bueno, asimismo, la característica de este seminario de titulación también es algo interesante, ¿no? Toda vez de que se trabaja en dos formatos, uno a nivel grupal y otro a nivel individual.
A nivel grupal, ¿qué se hace? Se realiza, dice, con todos los estudiantes en conjunto y se enfocan fundamentalmente en la coordinación y administración de los trabajos de titulación. En este caso es lo que estamos haciendo en este momento, es decir, estamos trabajando en grupo, avanzando la parte de la coordinación, avanzando la parte teórica de todo lo referente a los documentos que ustedes van a presentar para una de las modalidades de titulación de técnico superior universitario. También se trabaja de forma individual, bueno, no tanto individual, ¿no? Otra cosa fuera si es que fuéramos solamente 25, 27 estudiantes o 30, ¿no? Ahí sería un poquito más personalizado. Como ustedes saben, en la asignatura está una cosa de 68, 69 inscritos, ¿no? Entonces es más complicado trabajar de forma individual. Nunca podría terminar de revisar sus monografías si es que fuera de forma individual, ¿no? Sin embargo, en algunos casos se realiza de forma grupal, es decir, personalizada al grupo, a los grupos de 3 o 4 integrantes, se les realiza sesiones individuales donde se les orienta, se les asesora, se les da a conocer todos los aspectos importantes que deben realizar en su documento, ¿no? Eso lo vamos a ver en las supervisiones, porque ahí yo trabajo generalmente, es como dice, de forma personalizada, es decir, trabajo con los integrantes de cada grupo en la parte de revisión y la parte de indicarles las observaciones que tienen sus documentos. Ahí trabajo de forma individualizada, pero de forma grupal también a la vez, ¿no? Porque el grupo está conformado por 3 o 4 o 2. Y bueno, cuando trabajo de forma grupal, los superviso a uno por uno, ¿no? Les pregunto qué parte ustedes no han entendido en la elaboración de su documento o bien les hago la orientación de qué tienen que mejorar en su documento para que ustedes puedan realizar el trabajo que está observado y bueno, puedan presentar un buen documento, ¿no? El trabajo de titulación dice, desarrolla una serie de habilidades y actitudes. Eso es lo que yo quiero con ustedes, ¿no? Cuando avancemos la asignatura, el objetivo mío es que ustedes obtengan esas habilidades y actitudes para poder realizar sus documentos. Ya les decía, el mismo formato que estamos utilizando para la presentación de su monografía de compilación es el mismo formato que tienen para posgrado. Cuando ustedes se titulen y tengan el grado de licenciado en comercio internacional, yo sé que ustedes no se van a quedar solamente con ese título. Seguramente van a optar por un diplomado, que eso es considerado como un posgrado. Y en los diplomados lo que les piden hacer es monografías de compilación. Entonces ahí nuevamente van a tener que hacer una monografía. Sí o sí van a hacer una monografía. Entonces, esa estructura que van a aprender en este semestre es prácticamente la misma que se realiza en posgrado. Así que ustedes tienen que desarrollar esas habilidades y esas actitudes. Las actitudes hacen referencia a cómo a ustedes les interesaría investigar temáticas que son de interés social, de interés de la población, como en el caso de hace un momento, ¿no? Sobre la logística de contrabando. Eso es algo que le interesa a la población y eso es tener actitud de poder investigar. Ahora, las habilidades las vamos a desarrollar en las clases prácticas. Ya van a saber cómo plantear sus objetivos generales específicos, armarle capítulo de metodología, desarrollar su justificación en base al árbol de problemas que ustedes van a realizar y hacer el cuerpo de su monografía utilizando el formato APA, utilizando citas textuales cortas y largas. Esas habilidades son las que ustedes van a desarrollar en el semestre. Y les soy sincera, muchos de ustedes que van a realizar sus trabajos, se les va a hacer más sencillo cuando ustedes quieran optar a un diplomado, cuando ya se titulen, quieran inscribirse a un diplomado, van a ver que la estructura es la misma y van a poder presentarse a estos diplomados. ¿No? Porque hay incluso profesionales, les comento, que no pueden hacer monografías. ¿Por qué? Porque no han desarrollado esas habilidades y actitudes en su formación profesional. Asimismo,
se les va a dar a conocer las diferentes características y requerimientos de los trabajos de titulación. ¿Qué significa características? Se les va a dar a conocer las estructuras, qué aspectos tienen que considerarse como requerimiento de sus trabajos de titulación. Uno de los aspectos son pues las líneas de investigación. Por ejemplo, mis estudiantes de anteriores semestres no tenían líneas de investigación. Obviamente han hecho referente a las temáticas de comercio internacional, pero no se ubicaban qué línea de investigación estaba enfocado su tema, ¿no? En el caso de ustedes todavía se está dando a conocer cuáles son las líneas que les corresponde que pongan en su documento, ¿no? En su justificación, decir, la presente monografía está enmarcada en la línea de investigación, de logística y gestión aduanera, por ejemplo, ¿no? Toda vez de que da a conocer todo lo que es la logística en referente a contrabando, las rutas de contrabando, bueno, supongo que eso es lo que ustedes van a redactar en su justificación. Ese es el objetivo, las características y el trabajo que ustedes van a realizar en esta asignatura que es modalidades de graduación técnico superior universitario o conocida también en otras carreras como seminario de titulación. Ahora bien, vamos a ver ahora lo que es la elaboración de la monografía. Vamos a ver más de forma general. ¿Qué es una monografía? Hace un momento decíamos, ¿no? Podemos hacer una monografía, puede ser de compilación o monografía de investigación. Pero en este caso vamos a definir qué es una monografía. Les reitero, una monografía es un tratado sobre un tema específico. O sea, en este caso la monografía viene a ser monos, o sea, el término monos que significa único y grafos que significa escrito, o descripción y tratado especial, ¿no? De un determinado parte de una ciencia o de algún asunto en particular. Esas son las definiciones que se tiene según la Real Lengua Española, que es uno de los diccionarios donde establece o define lo que es monografía. Por tanto, la monografía es un escrito sobre un tema único. Por eso les decía, su monografía no puede ser proyecto. Ustedes no proponen algo en la monografía. Ustedes describen un tema específico en la monografía. En este caso, si quieren dar a conocer sobre la logística de las rutas de contrabando, eso es lo que van a dar a conocer. Eso es lo que van a escribir sobre esa temática. O si quieren dar a conocer sobre los tipos de productos alimenticios que ingresan de contrabando por el lado argentino, eso también es un tema específico, único, que ustedes van a escribir sobre esa temática. Pero no están haciendo una proposición, no están proponiendo un proyecto. Eso es lo que quiero que tengan claro. Tanto en la monografía de investigación como monografía de compilación no se propone. Cuando ingresan las proposiciones es cuando ustedes generan un proyecto de grado o un proyecto de grado técnico en el nivel de, si queremos hablar a nivel de técnico superior universitario, por eso se tiene lo que es el proyecto de grado técnico. Ahí sí presentan una propuesta. Asimismo, podemos decir que la monografía es un texto informativo y crítico, donde se organizan datos sobre un tema después de revisar diferentes fuentes bibliográficas. Así sea monografía de investigación o monografía de compilación, en ambos casos se tiene que hacer investigación, es decir, revisar fuentes bibliográficas. Asimismo, tenemos que organizar el material que vamos a revisar. Ya les decía, ¿cuál es la diferencia entre las dos monografías? Es que en una vamos a hacer un estudio de campo y en la otra no. Esa es la única diferencia. Pero ambas son textos informativos y críticos donde se organizan datos sobre un tema y donde nosotros hemos analizado o hemos revisado diferentes fuentes bibliográficas. Eso es algo que no se tiene que olvidar cuando hagan su monografía. Ahora bien, vamos a ver lo que son los tipos de monografía que existen, ¿no? Generalmente, ¿qué tipos de monografía existen? Bueno, realmente existen tres tipos de monografía, ¿no? Una es la monografía de compilación,
donde ustedes como estudiantes, después de elegir un tema, analizan y redactan la presentación crítica de la bibliografía que hay respecto al tema que están investigando, ¿no? Dice, es importante tener un nivel de comprensión y ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva. ¿Qué significa? Que no solamente van a buscar bibliografía sobre un tema específico, sino también que ustedes tienen que tener una adecuada comprensión, análisis del tema que están investigando para poder exponer su opinión personal. Cuando ingresa su opinión personal, ya les mostraba la semana pasada, ¿no? Una monografía donde les decía, esto es cita textual, esto es el análisis del grupo o del estudiante. Ese análisis es pues la opinión personal que tienen sobre la cita textual o la información que han obtenido del autor que han consultado. Entonces, para eso ustedes tienen que desarrollar esa habilidad de análisis de los documentos que ustedes van a revisar para su monografía de compilación. Ahora bien, si es que deciden hacer monografía de investigación, ahí sí aborda un tema nuevo, ¿no? Poco explorado. Por eso es una monografía de investigación, es poco explorado. Dice, se realiza la investigación original, para eso hay que conocer lo que ya se ha dicho y aportar algo novedoso. ¿Qué significa conocer lo que ya se ha dicho? Es decir, que ustedes cuando hagan monografía de investigación, así como la monografía de compilación, tienen que buscar un marco teórico o fuentes bibliográficas referentes que fundamenten a su monografía de investigación. Y también realizar un estudio de campo, ¿para qué? Para aportar algo novedoso. O sea, una vez que ustedes hagan el estudio de campo, los resultados les van a indicar, por ejemplo, si es que hubieran ido a Desaguadero, por ejemplo, el grupo que bueno, iban a hacer lo que son la logística en las rutas de contrabando de Desaguadero. Imagínense que estos estudiantes hubieran ido a Desaguadero por una semana o 3, 4 días y nos hubieran dado a conocer algo novedoso, en este caso, cuáles son las rutas, cómo tiene que hacer una persona o cómo hace una persona para meter contrabando desde otro país. ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Con quiénes se contactan las personas que meten contrabando, por ejemplo? O sea, esa información no está en libros. ¿Cómo lo podemos obtener? Haciendo un estudio de campo, o yendo al lugar donde se genera el contrabando para conocer cómo hacen, cómo ingresa el contrabando desde el lado peruano al lado boliviano. Entonces, eso es aportar algo novedoso, porque el grupo nos estaría dando a conocer algo que desconocemos, que tal vez no se ha investigado todavía, ¿no? Ahora bien, también existe lo que es la monografía de análisis de experiencias, ¿no? ¿Qué es esta monografía? Dice, es frecuente que se emplee este tipo de monografías en las carreras que implican una práctica, por ejemplo, en medicina, durante la época de residencia o bien en el ejercicio profesional. Se analizan las experiencias, se sacan conclusiones, se compara con otras semejantes. Es decir, esta monografía de análisis de experiencia generalmente es cuando hacen prácticas profesionales y les reitero, son realizadas sobre todo por profesionales o futuros profesionales de el área de medicina, ¿no? Entonces, generalmente nosotros no hacemos monografías de análisis de experiencia. Por eso es que en la carrera de comercio internacional, en el reglamento, en el artículo 4 del reglamento de modalidades de titulación técnico universitario superior del 2021, se ha establecido que se reconoce a las dos categorías de monografías, que es en este caso monografía de compilación y monografía de investigación, como las únicas monografías que son, que corresponden para la titulación de nivel técnico superior universitario o técnico universitario superior. Entonces, si se dan cuenta, estas dos categorías son las únicas que ustedes pueden optar o pueden realizar. Y aquí estamos definiendo brevemente qué es una monografía de compilación según el reglamento. ¿Qué dice? Es un análisis crítico de un tema, ¿no? Les reitero, es similar
a lo que hemos visto la conceptualización de hace un momento. Eso era 8 de un autor, por ejemplo. Pero en este caso, la definición que hace referencia al reglamento dice: monografía de compilación es conocida como el análisis crítico de un tema en base a la bibliografía existente, exponiendo diferentes puntos de vista de diferentes autores. El énfasis recae en el estudio crítico de la bibliografía existente. Por tanto, para hacer su monografía de compilación tienen que hacer un análisis crítico del tema en base a esa bibliografía que ustedes van a encontrar. Por eso es que ahora, ¿qué es lo que ustedes están haciendo los jóvenes que han elegido monografía de compilación? Ya tienen el tema. Ahora, ¿qué es lo que les corresponde? Buscar la bibliografía existente. Una vez que encuentran la bibliografía sobre el tema que han elegido, van a poder analizar de forma crítica la información que han obtenido y van a poder poner los puntos de vista de los diferentes autores, y ahí recién ustedes van a poder hacer un estudio crítico de la bibliografía existente, es decir, van a analizar la información que han obtenido y en base a eso ustedes van a aportar con su conocimiento o van a interpretar ese análisis o ese estudio que han hecho otros autores. Ahí recae la importancia de la monografía de compilación. No es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, no, al contrario. Lo que ustedes tienen que hacer es analizar toda la información que han recopilado sobre el tema que han elegido. Ahora bien, en el caso de la monografía de investigación, igual en el artículo 4 establece lo siguiente, ¿no? Dice: conlleva serie de pasos de una investigación científica en la búsqueda y solución de un problema, aportando hallazgos sobre el tema de investigación, el tema investigado, y es un tema de investigación coherente e inédito, dando lugar a una investigación propia y original. ¿Qué significa esto? Que ustedes, para hacer su monografía de investigación, tienen que realizar los diferentes pasos de la investigación científica, ¿no? Ustedes saben, tienen que plantear su objetivo, objetivo general, hacer lo que son la justificación, buscar el marco teórico, hacer el estudio de campo, análisis, interpretación de los resultados obtenidos y finalmente presentar sus conclusiones. Y en base a eso, en las conclusiones y en las recomendaciones darán a conocer pues los posibles problemas que han identificado o posibles soluciones, ¿no? Tal vez plantearán, por ejemplo, en el caso de logística, si es que fuera logística de las rutas de contrabando, tal vez en la conclusión indicará, ¿no?, que se deba generar mayor control o que se deba generar nuevas estrategias para el control aduanero de las rutas que se han podido identificar en la investigación. O tal vez indicará, ¿no?, que se puedan cerrar, que pueda existir unos mayor control en las rutas de contrabando, por ejemplo, en los puentes, no sé, en los ríos y otros, ¿no? Entonces, eso puede ser tal vez una alternativa de solución al problema identificado, ¿no? Entonces, tiene que ser original y propia. ¿Qué significa? Que tiene que ser algo novedoso, por ejemplo. No tiene que ser algo que ya se ha estudiado. O sea, tiene que ser algo que pueda aportar al conocimiento sobre el tema que ustedes están investigando. Si es algo repetitivo, no tiene sentido de ser investigado, pero si es algo novedoso, sí, sí puede contribuir al conocimiento, ¿no? Y puede ser un tema que realmente interese a otras personas, por tanto, a otros estudiantes que puedan consultar sus monografías si quieren conocer sobre la temática que están investigando, ¿no? Ahora bien, vamos a ver lo que son las partes de la monografía. Según Ezequiel Enderek, se tiene estas partes, ¿no? Obviamente no son las mismas bueno, que están en el reglamento, pero vamos a hacer este análisis porque casi son los mismos pasos, solamente falta lo que es la parte de metodología, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? La carátula es uno de los puntos que no puede faltar cuando elaboren su monografía, ¿no? En ahí, ¿qué es lo que tiene que estar presente? Sobre todo lo que es el título de su monografía, el nombre de los integrantes y el docente que dirige, ¿no? En este caso, mi persona y los coautores, bueno, en este caso, los autores, que serían los integrantes del grupo, sí o sí tienen que estar presente en la carátula.
El índice. ¿Qué dice? El índice se enlista los subtítulos e indica el número de página de cada uno. En este caso, ustedes, ¿qué me van a presentar? Me van a presentar un esquema. No me estarían presentando el índice, sino al finalizar. ¿Por qué les digo eso? Porque generalmente el índice se elabora al finalizar el documento para saber en qué hoja ha quedado lo que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, tal vez al inicio ustedes solamente tenían 15 hojas, pero al terminar su monografía ya eran 25 hojas y bueno, una vez que se les ha hecho las correcciones, recomendaciones, han incrementado a 30 hojas. Entonces, recién ya se va a definir cuál es el número de página. Por el momento, ustedes van a hacer un esquema de su monografía en vez del índice, ¿no? Posteriormente se tiene lo que es la introducción. Aquí se presenta la monografía como tal, se indica el objetivo trazado, es decir, sobre qué trata la monografía, tiene que estar en la introducción, de qué se trata la monografía. Tiene que presentar los capítulos correspondientes y se mencionan algunas conclusiones obtenidas, pero de forma breve. Es decir, que en su introducción tiene que decir, la presente monografía tiene el objetivo de dar a conocer la logística de las rutas de contrabando en el desaguadero, ¿no? Donde se analizará las diferentes rutas identificadas en un proceso en el estudio de campo que se realizó, ¿no? En el capítulo 1 se está desarrollando los aspectos de la justificación y los objetivos planteados para la monografía, ¿no? El capítulo 2 se da a conocer los métodos utilizados para realizar la investigación. En el capítulo 3 se desarrolla todos los puntos referentes a la logística de las rutas de contrabando. Y finalmente, en el capítulo 5 o en el capítulo 3, en el capítulo 4 se desarrollan las conclusiones donde se estableció que las rutas de contrabando de desaguaderos son variadas y que constantemente no tienen control por las aduanas, por tanto las personas ingresan mayor cantidad de productos en las mañanas por las diferentes rutas, digamos. Eso ya sería una breve conclusión del tema. Entonces, la introducción no tiene que ser más de una hoja y media, no tiene que ser 3, 4 hojas, máximo una hoja o hoja y media, suficiente para su introducción, solamente que tiene que estar estos 3 puntos. Presentar el objetivo que tiene la investigación, presentar los diferentes capítulos, ya les decía, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Y cuando mencionan el último capítulo, mencionar de forma breve una de las conclusiones a las cuales han llegado en la elaboración de su monografía. Generalmente en la monografía y tanto en la tesis o en otros documentos académicos, a excepción de los artículos científicos, en todas las demás, la introducción se realiza al finalizar. O sea, es decir, una vez que han terminado su monografía, recién redactan la introducción. No redactan al principio, sino al finalizar. Ahora, en los artículos científicos, sí, efectivamente, la introducción se hace primero, pero solo en los artículos científicos. En las monografías, tesis y proyectos es al finalizar. Ahora vamos a ver lo que es el cuerpo de la monografía. En esta parte, jóvenes, y bueno, antes de que se me termine el tiempo, ustedes van a desarrollar todos los objetivos trazados y organizados en la monografía, en los capítulos, con los títulos y subtítulos. Por ejemplo, si su objetivo general es analizar los diferentes aspectos logísticos para las rutas o de las rutas de contrabando, entonces en el cuerpo de la monografía tiene que estar lo que hemos trazado en nuestro objetivo general. En este caso, si dicen la logística en las rutas de contrabando, entonces tengo que saber cuáles son los procedimientos que se requieren para ingresar el contrabando en Bolivia. Entonces, en su cuerpo de su monografía desarrollará, ¿no?, las rutas o las rutas de contrabando de desaguadero, ahí mencionará, ¿no?, el 3.4, digamos, o 3.1, las rutas de contrabando por vía terrestre.
digamos. Ahí mencionarán lo que es por los carretoncitos que ingresan de forma personal cargando los diferentes productos. Mencionarán el 4.2, digamos, o 3.2, mencionarán tal vez las rutas que se utilizan por vía tal vez, no sé, por carreteras, por ejemplo, tal vez por movilidades o tal vez por barcazas. Ustedes ya tienen que dar a conocer esas diferentes rutas que utilizan para poder ingresar el contrabando. Entonces, eso va a estar en los subtítulos o en los títulos de su cuerpo de su monografía. Dice, se tiene que evitar, se usa tantos capítulos como sean necesarios, pero eso es a nivel general. En el caso de la carrera de comercio internacional solamente se permiten 4 capítulos. Ya les indica el capítulo 1, donde está la introducción, los objetivos y la justificación. Capítulo 2, donde está el capítulo de metodología. Capítulo 3, que es cuerpo. Y el capítulo 4, que son las conclusiones, recomendaciones, ¿no? Donde está la bibliografía y anexos. O sea, sí o sí, solamente hay 4 capítulos en el caso de las monografías de la carrera. Dice, hay que evitar extenderse demasiado, son suficientes 30 páginas, no más. En la carrera de comercio internacional se ha quedado en que las monografías de compilación pueden ser a un máximo de 30 hojas, pero en las monografías de investigación puedan ser hasta máximo 40 hojas. Eso está establecido en el reglamento. ¿Y por qué decimos 40 hojas? Porque como cuando se hace monografía de investigación, ustedes van a presentar gráficas, tablas, interpretación de las gráficas, y generalmente ahí se van por una cosa de 4, 5, 6 hojas, ¿no? Entonces ahí es donde sí o sí requiere mayor cantidad de hojas en las monografías de investigación. Pero cuando es monografía de compilación, suficiente 30 hojas, es decir, desde la carátula hasta los anexos, bibliografía, todo completo tiene que ser 30 hojas. Generalmente el cuerpo está pues entre 15, 16, 17 hojas o 18. Lo demás, el capítulo de introducción, justificación y objetivos son unas 3, 4 hojas. Y lo demás de conclusiones y en la parte metodológica son 2 hojas o 3. Y lo que es la parte de conclusiones es una hoja, ¿no? Bibliografía, una hoja y media, y anexos puede ser 3 o 4 hojas. En total tiene que ser 30, a lo mucho. Las conclusiones. Aquí en las conclusiones dice se enumeran las principales conclusiones del estudio bibliográfico o bien las conclusiones de su monografía de investigación. No debe haber muchas conclusiones jóvenes, máximo puede ser 6 conclusiones y deben ser breves y concisas. ¿Por qué les digo breves y concisas? Porque en algunos casos yo he visto monografías donde las conclusiones parecen un testamento, ¿no? Parecen 3, 4 hojas de conclusiones. Y cuando ustedes vayan a hacer su defensa de su monografía y les diga, a ver, señorita X, digamos, señorita Camila, ¿a qué conclusiones han llegado en la elaboración de su monografía? Obviamente su compañera Camila no va a saber pues a qué conclusiones ha llegado porque su monografía en sus conclusiones era pues todo un testamento, por tanto no tenía claro qué conclusiones ha llegado y no va a poder responder, por tanto no va a poder defender las conclusiones. Las conclusiones tienen que ser claras. Por ejemplo, en el caso del grupo que acaba que está haciendo de las logísticas de rutas, eso me la sé de memoria porque acabamos de analizar. Seguramente las conclusiones dirán, pues, ¿no? Se llegó a las siguientes conclusiones, ¿no? Que las rutas de contrabando, que las rutas, la logística en las rutas de contrabando que existen en Bolivia o existen en el desaguadero son variadas, que pueden ser terrestres o no sé, pueden mencionar 3 o 4 rutas, no sé, depende de cómo investigarán, y mencionar eso, ¿no? Decir, estas son las principales rutas que utilizan para ingresar el contrabando. Que el contrabando ingresado por el lado peruano a Bolivia afecta a la economía del país, toda vez que existe una gran cantidad de personas bolivianas que hacen ingresar productos peruanos de forma ilegal por las diferentes rutas mencionadas anteriormente. O sea, ahí ya tenemos 2 conclusiones. O sea, estamos diciendo que existe una variedad de rutas que utilizan. Estamos diciendo como conclusiones que que el contrabando que está ingresando a Bolivia afecta a la economía. Podemos mencionar tal vez que
que se debe realizar mayor control sobre los diferentes caminos bueno, personas que transitan en estos lugares, ¿no? Fronterizos para evitar que se incremente el contrabando, ¿no? O sea, esas son las conclusiones que son más claras, que hacen referencia al tema. Por tanto, pueden utilizar 4 a 6 conclusiones, pero les reitero, no tienen que ser tan confusas, tienen que ser claras. ¿Para qué? Para que cuando ustedes defiendan, directamente digan, sí, se ha quedado, bueno, las conclusiones que hemos llegado son esto, esto, esto. Pero si sus conclusiones son muy abstractas, que más parecen análisis o parecen testamento, como les decía, no van a poder recordarse, porque las conclusiones tienen que ser puntuales, tienen que ser algo que ustedes se puedan aprender hasta de memoria, porque eso siempre les preguntan en las defensas. Finalmente tenemos las referencias, ¿no? Referencias bibliográficas que ustedes han consultado, ¿no? Aquí se enumeran, dice, de orden alfabético, todas las fuentes de información que se han consultado. Pueden ser libros, revistas, páginas de internet, periódicos, entrevistas y otros. Por ejemplo, en las entrevistas, sobre todo para los jóvenes que están utilizando o van a hacer monografías de investigación, posiblemente no van a hacer encuestas, pero pueden hacer entrevistas. También tiene que estar en sus referencias bibliográficas. Todas estas tienen que estar en formato APA. Eso no se olviden, jóvenes. Ojo que esto es solamente de forma general. Una vez que empecemos a desarrollar lo que es la elaboración de sus documentos, vamos a ver punto por punto. Estamos viendo de forma general. Vamos a ver después cómo se desarrollan cada uno de los puntos en la elaboración de sus monografías, ¿no? Ahora bien, esto es una breve esquema de cómo ustedes tendrían que presentar su documento, ¿no? Esto les reitero, esto es a nivel general, donde lo que no puede faltar en su monografía es la carátula, donde están los datos informativos de la universidad y del estudiante. El índice es muy importante en su monografía. La parte de la introducción donde les decía, ¿no? Tiene que estar los objetivos de la monografía, los capítulos que tiene, desarrollar brevemente los capítulos, dar a conocer brevemente las conclusiones, ¿no? Posteriormente tiene que estar el cuerpo, ¿no? Donde van a presentar el tema como tal. Y en el cuerpo también están establecidas las secciones donde ustedes van a desarrollar los subtítulos, como dicen los subtítulos del tema que ustedes están investigando. Finalmente tienen que estar las conclusiones y referencias bibliográficas. Generalmente esto es la estructura que debería tener una monografía. Ahora, ya les decía, ¿cuál es la única diferencia de esta estructura y la estructura que está aprobada en la carrera de comercio internacional? Es que en acá está lo que es el capítulo de metodología, es decir, que antes del cuerpo de la monografía, es decir, en esta parte hay un capítulo que dice metodología, donde ustedes indican cómo han elaborado, qué tipo de enfoque es su monografía, si es enfoque cuantitativo, cualitativo, indica qué método han utilizado para hacer su monografía, método analítico, deductivo e inductivo, indican qué técnicas han utilizado, ¿no? Si es la técnica de encuestas, entrevistas o investigación bibliográfica, indican qué instrumentos han utilizado, fichas de análisis, fichas de contenido, o es que han utilizado la encuesta o han utilizado la entrevista. Esos son las técnicas, ¿no? Los instrumentos, la guía de encuesta o el cuestionario, si es que es lo que han hecho una encuesta no sé, a las personas que hacen contrabando, por ejemplo, que hacen ingresar contrabando a Bolivia. Tal vez ustedes han podido hacer encuestas. Bueno, eso ya sería parte de los instrumentos utilizados. En la parte de metodología también está lo que es el tipo de investigación, ¿no? Puede ser investigación documental o hacer una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa, ¿no? Entonces, eso es la única diferencia entre la estructura que les he indicado hace un momento y la estructura que vamos a realizar en la carrera, ¿no? Es un poquito, solamente varía ese capítulo, nada más. Ahora bien, esto es lo último que vamos a ver, es qué es lo que debemos hacer antes de elaborar nuestra monografía, ¿no? Lo que Lice, debemos considerar, ¿sí? Lice, buenas noches. Ya se ha pasado 10 minutos. El licenciado empieza puntual de la otra materia y ya Ya. mandó su enlace hace bastante.
Ya, perfecto. Con esto terminamos, jóvenes, ya estoy terminando. Eh, las recomendaciones para cuando ustedes elaboren su monografía es la siguiente, ¿no? Es que ustedes no tienen que hacer un plagio de su documento, jóvenes, no tienen que hacer copiar y pegar del internet, no mandar a hacer sus trabajos afuera, es decir, no traten de que otra persona haga su monografía, traten de hacerlo ustedes mismos, ¿no? Eso no va a pasar con ustedes porque lo vamos a hacer en clase, ¿no? No hay que abusar del volumen, jóvenes. No vamos a hacer una monografía de 50 hojas, máximo 30 y eso. Vamos a hacer 25, 24, ¿no? No entregar la monografía sin controlar la calidad. Esto lo vamos a hacer obviamente con el primer borrador y la monografía final. Entonces sí o sí vamos a controlar la calidad de su monografía. Y finalmente, nunca esperar a última hora para hacer su monografía. Esa es una de las recomendaciones también, ¿no? Les reitero, generalmente trato de evitar que esto les pase a ustedes. ¿Por qué? Porque como ustedes hacen, aquí construyen su tema, por tanto, no hay plagio, no hacen hacer afuera porque aquí hacen su título, aquí hacen sus objetivos, aquí estructuran todo, no abusan de volumen porque nunca les hago hacer más de 20 hojas o 25 hojas y obviamente no entregan a último momento o esperan a la última hora porque desde ahora estamos empezando a armar sus monografías, ¿no? Hasta ahí estaríamos quedando, hasta acá era el tema. Mil disculpas del